Café y Educación Digital, este ciclo de entrevistas que estamos inaugurando en el día de hoy y en donde proponemos reflexionar con un profesional que vamos a tener de invitado cada vez sobre el uso de las tecnologías en el aula, cuáles son sus alcances, cuáles son las novedades y los beneficios de la utilización de las diferentes herramientas en el ámbito de la enseñanza. Para eso, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre inteligencia artificial y nuestro primer invitado es Alejandro González. Él es director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y además es el responsable del sistema de educación a distancia de toda la Universidad de La Plata. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar acá en esta oportunidad. La inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial, surge en los años 50, en particular es un término que fue evolucionando a lo largo del tiempo, y tu pregunta que va apuntada hacia la inteligencia artificial generativa, esa puntualmente es una inteligencia que tiene que ver con una forma del algoritmo que permite predecir las acciones que continúan. En general, una de las más conocidas es ChatGPT, que lo que hace es predecir las próximas palabras y generar textos que parecieran escritos por un humano. ¿Sí? Esta idea de la inteligencia artificial vista como esas acciones humanas que son realizadas por una computadora. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, nosotros podemos entender a esta inteligencia artificial generativa que busca un montón de datos, ¿sí? Y permite generar sonidos, imágenes, audios o textos a través de la intervención de una oración que se construye a través de algo denominado prompt, que es lo que me permite tener estas creaciones, ¿sí? Que parecen distintas, novedosas y están generando tanto interés en las personas y sobre todo en el campo educativo. Con referencia al contexto filosófico, es interesante pensar en qué momento estamos. ¿Sí? Ese momento tiene que ver con diferentes preguntas que nos estamos haciendo y en particular a mí me interesa siempre hablar y aproximar las ideas de cómo la tecnología, y en particular la tecnología digital, que es la que nos interesa, impacta en la sociedad. ¿Sí? Hay alguien que es un filósofo que es Bruno Latour, quien él lo que propone es esta idea de sociedad-red. Pueden ser personas, ¿sí? Humanos o máquinas. ¿Sí? Esas máquinas se conectan con los humanos a través de interfaces y en particular entre máquinas con interfaces entre máquinas. ¿Sí? Esto es algo que, por ejemplo, del campo disciplinar al cual yo vengo, que es la informática, nosotros diseñamos interfaces de programas que se conectan con otras interfaces de programas. Entonces, esta mirada nos permite hacernos preguntas en diferentes planos. ¿Sí? Por ejemplo, la filosofía de la mente, ¿no? Estas cuestiones que están apareciendo, que uno ve en las noticias que dice, bueno, las máquinas pueden pensar, ¿sí? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Tienen conciencia? Bueno, toda lo que es la filosofía de la mente empezó a trabajar en este plano, ¿sí? Después hay otra mirada, muchas miradas, pero por ejemplo la tecnológica, que es la de Bruno Latour, o la que plantea en cuanto a una cuestión más epistemológica, que tiene que ver en cómo nosotros nos movemos en una sociedad donde hasta hace poco tiempo la tecnología parecía tener un lugar más mecanicista, como la revolución industrial, y en la actualidad esas fronteras empezaron a desdibujarse, ¿sí? Son como fronteras porosas, líquidas, y en particular quien habla de esta suerte de modernidad líquida es Zygmunt Bauman, ¿sí? Que es alguien a quien yo empecé a leer hace tiempo para poder entender qué estaba pasando con la tecnología digital, en mi caso particular, en lo que ocurría en educación a distancia y esas aulas que ya no eran solo presenciales, sino que ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, en particular la generativa, vuelve a poner, ¿sí? una nueva
deformación de ese conocimiento y de ese medio físico que se empieza a mezclar con lo artificial. Con referencia a los problemas éticos, es uno de los principales problemas que hay en el contexto actual. ¿En qué sentido? Tanto nosotros que lo estamos mirando desde el punto de vista educativo, que es lo que a mí me interesa, en realidad está impactando en todos los niveles, ¿sí? En el profesional, laboral, médico, ¿sí? Legal. Para entender la complejidad tiene que ver con algunas cosas que se producen a través de estos algoritmos que tienen que ver en cómo esta inteligencia artificial generativa fue desarrollada. Fue desarrollada a través de entrenamiento. Ese entrenamiento, que puede ser a través de foto, texto, sonido, audio, fue realizado por un humano, ¿sí? Ese humano en particular tiene su punto de vista del mundo. Ese punto de vista es el que introduce su perspectiva, que probablemente, dependiendo de la perspectiva de esta persona, va a ser distinta a la de otra. Entonces, algunas pruebas se están realizando con muchas personas, pero esto no quita que ese sesgo que tiene la persona sea introducido en la computadora. Cuando hablamos de sesgo, hablamos de sesgos que pueden ir desde la discriminación, raza, color, género, ideas o conceptos de determinadas complejidades. Por ejemplo, algo que está relacionado con lo que estamos hablando, ¿qué entiende esa persona por aprendizaje? ¿O qué entiende esa persona por inteligencia? Esos dos conceptos pueden estar sesgados en esa inteligencia artificial. Entonces, lo que se hace es entrenarla de múltiples y variadas formas. Supongamos que logramos esto lo mejor posible, ¿sí? Que logramos evitar la mayor cantidad de sesgos. ¿Qué va a ocurrir cuando la persona la use? También va a introducir su propio sesgo en la pregunta que le hace la inteligencia artificial, en esa imagen que quiere generar, ¿sí? Es muy común ver las imágenes que generan DALL-E o Midjourney. Si uno ve y pregunta algo que por supuesto tiene que ver con el género puesto en la palabra, pero las imágenes de inteligencia artificial son femeninas y siempre son del mismo estilo. Entonces, ahí es donde la intervención del humano va a hacer que esto mejore, ¿sí? Ese uso tiene que ver con un uso ético y responsable de las personas, no solo del desarrollador, del entrenador, sino de quién en particular está dando uso a esa inteligencia artificial. ¿Qué otros problemas hay con respecto a los problemas éticos? La privacidad de los datos. Ese es otro de los temas centrales. Esos datos que yo estoy entrenando, mis datos, mi forma de pensar, está siendo almacenada en la base de datos. Entonces, ¿qué seguridad tengo de que esa información no fuera utilizada para otra cosa? Bueno, en ese sentido aparecen diferentes problemas que empiezan a tocar el marco de lo legal, ¿sí? Como casos que hubo, como el de Italia, que hizo una prohibición al uso de ChatGPT, que ahora está pensando en levantarlas si cumplen con las condiciones que Italia le propone a los creadores de ChatGPT. Que encima, y esto es interesante, ya no es ChatGPT solo, ¿sí? Es todas las inteligencias artificiales que fueron absorbidas por ese motor y desarrollaron nuevas formas, como puede ser el buscador Bing, que es el primero en transformarse en inteligencia artificial generativa, buscando primero en la red y luego generando el informe, el texto, la imagen que fuera a través de esa información, o You, que es otra herramienta que se utiliza para realizar citas de artículos científicos de una manera precisa. El problema se va exponenciando, ¿sí? Y va impactando en estos problemas éticos. Y viendo el problema desde el punto de vista educativo, algo que a muchos les preocupa, en particular a los docentes, están relacionados con la integridad académica, ¿no? Tanto de docentes que utilizan la inteligencia artificial generativa como ChatGPT para realizar textos, clases, conferencias, como de los estudiantes para resolver problemas, ecuaciones,
informes monográficos, ensayos, relatos. Entonces, en este contexto, probablemente lo que hay que aprender a hacer es a trabajar con los estudiantes, con los y las estudiantes, en cuáles son esos aportes que el ChatGPT, por ejemplo, les puede dar, cómo canalizarlos y cómo citarlos en el caso de que uno lo esté utilizando. Resumidas cuentas, el problema ético es de abordaje multidisciplinario, ¿sí? Vamos a necesitar muchas disciplinas para resolver este inconveniente que fue instalado, se instaló, ¿sí? Y como ha ocurrido en otras oportunidades, llevará su tiempo, pero tanto las legislaciones internacionales van a empezar a trabajar en pos de resolver algunas de las, yo digo, primeras puntas del iceberg que se están viendo con esto. Esto tiene que ver con, nuevamente, el uso que le demos a la inteligencia artificial. Como beneficios, algunas cosas que uno puede pensar, parándome ahora desde el punto de vista del estudiante, es, yo como estudiante, ¿sí? Aparte de utilizarlo para resolver determinado ejercicio, problema, ecuación, programa, que sería mi caso, que no puedo resolver, lo interesante es que yo puedo indicarle a esa inteligencia artificial que actúe como un determinado profesional y que me responda las preguntas que haga como ese profesional. Entonces, si yo tengo dudas en la comprensión de un determinado tema, puedo pedirle que me lo defina, puedo chequear que esa definición sea la adecuada y puedo repreguntar en una suerte de enseñanza más socrática, dialógica. ¿Sí? Yo puedo preparar a la inteligencia artificial para que no necesariamente me responda siempre, sino que me oriente a través de preguntas. Bueno, este tipo de cosas son muy interesantes de poder enseñar a los estudiantes y de poder acompañar un determinado proceso para lograr la comprensión del tema. No hay que olvidarse que uno de los mayores inconvenientes que creo que uno encuentra en esto es esa resolución fácil, como copiarme la respuesta de un cuestionario, ¿no? Que tengo las respuestas atrás del libro, las miro y digo, son estas. Bueno, esto sería algo parecido. Entonces, explicar que ese en realidad va a resolver ese ejercicio, pero no se produjo en realidad un proceso de aprendizaje tal cual se está buscando. Lo que uno debe intentar hacer es que ese estudiante empiece a tener conciencia de cómo voy adquiriendo esos conocimientos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que aparece en este tipo de ejercicios es empezar a pensar cómo ayudar a los estudiantes a que tengan conocimiento de su propia cognición, una metacognición, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en un curso que estamos desarrollando de inteligencia artificial generativa para docentes universitarios y de escuela media, lo que estamos trabajando en una de las actividades es que expliciten a través de preguntas cuál es ese proceso de aprendizaje que realizaron al utilizar la inteligencia artificial. Entre otro de los beneficios que podemos ver de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de los docentes, es pensar de qué manera me puede ayudar a construir, por ejemplo, mejores consignas para los diferentes ejercicios, o que genere una variedad de preguntas o de estudios de caso para un determinado tema, ¿sí? Esto me permite mejorar, ¿sí?, esa práctica docente, es decir, pensar a esta inteligencia artificial como un asistente, como un colaborador en ese proceso que estoy desarrollando. ¿Cuáles son algunas contras que hay? Bueno, pensar un poco en una cuestión es el proceso de evaluación, que yo lo puedo pensar en el aula, donde puedo hacer preguntas orales, preguntas escritas, usar o no usar computadora, y otra cosa es cuando mando una tarea para la casa. Cuando yo mando una tarea para el hogar, ahí el inconveniente que ocurre es, bueno, voy a usar ChatGPT. Entonces, hay determinadas tareas que son repetitivas y que están asociadas a verbos, ¿no? Repetir, unir, relacionar, ese tipo de actividades para una actividad fuera del contexto del aula probablemente se complejice. Y hay que pensar, ¿sí?, en qué otras estrategias tengo que desarrollar yo para después chequear
ese proceso tal cual fue realizado. Digo, esto no cambia de fui a mi casa y me copié de la enciclopedia, me lo hizo mi mamá o me ayudó mi abuela. Pero digo, acá hay un componente más que es una inteligencia artificial, que encima probablemente también no hay que creer ciegamente en lo que nos está respondiendo. Entonces, entre los desafíos está en cómo el docente va a adaptarse a esta nueva herramienta, si debe adaptarse y cómo, y qué pasa si no me adapto. Digo, estas son como las preguntas que me empiezo a hacer para poder entender cuál es el real impacto que recién, desde digamos noviembre del año pasado, fue cuando el tema empezó a cobrar importancia y relevancia en diferentes ámbitos. Con respecto a esta pregunta que tiene que ver con cómo hacer más atractiva la clase y estimulante para los estudiantes, creo que es una buena oportunidad el plantear actividades explícitas. Esta sería como a nivel experimental, ¿no? Una de las cosas que yo estoy proponiendo en mis clases. El uso del ChatGPT en particular, que es accesible, la versión gratuita se puede utilizar, desarrollando una serie de actividades con los y las estudiantes en el aula para ver los diferentes tipos de respuestas que genera, que ellos puedan detectar si en determinados momentos es demasiado creativo, que sería una de las cosas que ocurre, o más preciso, y poder abordar ese tema entre todos dentro del aula, ¿sí? Algunos de los ejercicios que nosotros desarrollamos, por ejemplo, es, bueno, hay determinados problemas escritos en código que son complejos, que son difíciles, que le pregunten a ChatGPT a ver cuál es la respuesta que le da a cada una de esas líneas de código de programación y poner eso en contexto, ¿sí?, de todos y de todas, y ver de qué manera tendríamos que preguntarle para que mejore la solución. Estas cuestiones hacen que los estudiantes participen entre ellos y genere una dinámica diferente, no habitual en la clase, donde en general es o la exposición o el ejercicio práctico o la clase teórico-práctica, ¿no? Incorporar como un alguien más a esa clase con el cual vamos a interactuar. Entonces, ¿inteligencia artificial dentro del aula, sí o no? Sí. Alejandro, muchas gracias, muy interesante el tema. Seguramente estaremos charlando de nuevo en este ciclo. Gracias. Nosotros nos estaremos reencontrando en nuestra próxima edición de Café y Educación Digital, este ciclo de entrevistas en el que vamos a estar tomando un café con profesionales de la educación. Gracias.